Mi nombre es Vidal Muñiz y tengo el privilegio de estar con ustedes casi todos los domingos y poder predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Y como iglesia lo que hacemos es que estudiamos libros de la Biblia, son 66, así es que tenemos suficiente para estudiar. Pero hoy estamos concluyendo uno de los libros que se encuentran en el Antiguo Testamento y su nombre es obviamente Nehemías. Si tienen una Biblia, vayan ahí por favor. Está más o menos a la mitad del Antiguo Testamento. Ahí busquen, enfrente de ustedes hay Biblias. Honestamente les voy a decir desde ahorita, van a necesitar las Biblias. Si tienen un teléfono o una tableta, espero que hayan hecho ya, bajado la aplicación de YouVersion, es la que yo recomiendo para que tengan ahí la Biblia, acceso a la Biblia en diferentes versiones, diferentes idiomas. Pero esta mañana quiero que vayan al final del libro de Nehemías, que es el capítulo número 13. Nehemías capítulo número 13, si tienen una Biblia ahí por favor búsquenla, porque vamos a leer varios versículos de ahí. Lo que quiero mostrarles rápidamente en la pantalla es algo que algunos de ustedes, muy pocos de ustedes conocen. Y esta es una foto de lo que es la plataforma como esta, el escenario de la iglesia en Detmold, en Germany. Hace algunas semanas estuvieron los alemanes aquí haciendo lo que se le llama el campamento de fútbol, soccer, y dentro de unos cuantos meses, 2 meses, 3 meses, estaremos yendo para allá. Y aquí es donde se reúne la iglesia a adorar a Dios. Lo interesante irónico de países como Alemania, países europeos que obviamente tienen un legado de miles de años, es que sus templos, lo cual esto no se ve como un templo, si lo ven, se ve como tipo cine, ¿no? Así tienen las cortinas y eso, pero los templos en Europa, porque son culturas postmodernistas, postcristianas, postseculares, nos llevan como 150, 200 años a nosotros en cultura por delante. En otras palabras, hacia allá vamos. Los templos allá, las catedrales que son hermosísimas, ahora son literalmente museos. Ya la gente no se reúne ahí porque otra vez la cultura ha cambiado mucho. Entonces este es un ejemplo perfecto, porque esta iglesia en Detmold, que es relativamente joven, se reúne en una escuela. Entonces esto que están viendo es un salón de una escuela. Ahora, la razón que lo estoy mencionando y lo traigo es porque es interesante. A mí me ha tocado el privilegio, ya este será mi 3er año que voy para allá, pero en los 2 años anteriores me ha tocado predicar en esos lugares. Y es obvio, porque yo no hablo ni el alemán, ni he tratado de aprender el alemán, pienso que es bien difícil hablarlo. Siempre tengo que usar un traductor para hablar de ello. Y fue interesante este año porque, si ustedes recuerdan, en los domingos que estuvieron aquí los alemanes, durante la alabanza del domingo y las noches que estuvieron aquí en los cultos, los grupos de alabanza se mezclan. Nuestros jóvenes que acaban de ver con los jóvenes de ellos, que son músicos, que son directores de alabanza, se mezclan. Entonces eso sucede allá también. Y no tengo foto para mostrarles, pero imagínense ese escenario con los muchachos allá arriba y algunos de los nuestros allá también. Entonces se pone interesante porque cuando empiezan a cantar, típicamente lo hacen bilingüe, inglés y alemán. Pero cuando entran al alemán, está bien difícil de hablarlo y de leerlo. Y es interesante ver la dinámica, cómo esto funciona. Inclusive hace algunos años tuve el privilegio de estar en Etiopía. Y cuando estaba ahí en África y fui con un ministerio que se le llama servicios sociales, tiene que ver con la construcción de orfanatos, escuelas. Estando en una de los lugares rurales, no en la ciudad o en la capital, pero en lugares rurales en Etiopía, me tocó experimentar lo que pienso que este año vamos a hacer en Alemania. Y ahorita les voy a decir qué es. Cuando fuimos a Etiopía, obviamente llegamos ahí, y cuando estábamos ahí necesitábamos un traductor que, al comunicarnos, alguien que fuera nativo, que supiera la lengua del país y hablara inglés. Entonces cuando interactuábamos con las comunidades, típicamente alguien de nosotros hablaba y alguien traducía al idioma natal del país. Cuando fuimos a comunidades rurales como estas, teníamos en las cuales no hablan el idioma natal, hablan dialectos. Entonces ahora literalmente quien fuera a hablar tenía que usar 2 traductores. Alguien que tradujera del inglés a la lengua natal del país o la lengua oficial, y de ella traducir al dialecto. Este año en Alemania pienso que vamos a tener que hacer eso, y la razón es porque en los últimos 6, 7 años que la iglesia ha participado en Alemania, típicamente la audiencia del campamento de béisbol que se lleva a cabo son niños alemanes. Y lo que típicamente tenemos, si ustedes conocieron a Maurice, que estuvo aquí, tenemos personas como Maurice que son fluidos en el idioma, en el inglés. Entonces Maurice, como ejemplo, es un traductor de nosotros para enseñar béisbol, o traductor para los cultos en la noche. Este año, por la llegada de miles y miles de refugiados de Siria, del norte de África,
lo más seguro es que nuestro campamento va a incluir niños de estos países, lo cual implica que estos niños, muchos de ellos no van a hablar el alemán. Entonces, por primera vez vamos a tener que enseñar el béisbol de inglés a alemán, al idioma que estos niños hablen. Entonces, el punto que estoy diciendo es que cuando estás en una tierra foránea, cuando estás en un país que no es el tuyo, tienes que adaptarte, ¿no es cierto? Tienes que buscar la manera, costumbres, en fin, todo lo que tienes que hacer. Y aquí es a donde vamos, porque este es el capítulo 13 de Nehemías y es como se acaba la película. Aquí terminamos la serie. Hablando desde la perspectiva como alguien que tiene que predicar la palabra cuando voy a esos lugares, me podrás dar diferentes escenarios, diferentes contextos, diferentes idiomas y dialectos, pero lo que no estoy dispuesto a hacer es cambiar el mensaje. Eso no lo puedo hacer porque entonces se pierde el propósito del viaje. ¿No estarían de acuerdo con ello? Si yo cambio esto, el idioma hasta cierta manera que es importante, no es la base es el mensaje. El idioma es importante para ser percibido o entendido, pero el mensaje. La razón por qué esta nación de Israel estuvo en ruinas y requirió reconstrucción, y la razón por qué experimentaron literalmente el juicio de Dios, es porque ellos, estando en tierra foránea, cambiaron el mensaje. Esa fue la razón. Entonces, iniciamos la historia de Nehemías encontrando una ciudad en ruinas, literalmente destruidos, porque cuando ellos fueron escogidos por Dios, ellos se les olvidó convenencieramente que el propósito de ser escogidos era para que entendieran que como nación, como familias, como grupo, como pueblo de Dios, habían sido puestos en una tierra forense. Cuando digo tierra forense o tierra extraña, estoy hablando del contexto del mundo. Nosotros no somos de aquí. Esto no es permanente para nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, el problema sucedió cuando el pueblo de Israel, estando donde estuvieran, donde estaban, empezaron a adaptarse a las culturas donde al principio tal vez requirieron traductores, pero luego empezaron a agarrar lo que se le llama los matrimonios mixtos, lo cual, lo voy a decir una vez más, la Biblia no prohíbe matrimonios mixtos. Lo que la Biblia prohíbe es matrimonios mixtos en la fe. ¿Sí ven la diferencia? No mixtos en cuestión étnica, es en cuestión de lo que la Biblia describe en el Nuevo Testamento como yugo ¿qué? Desigual. Eso lo prohíbe la Biblia y esta gente lo hizo. Entonces ahí es cuando, en lugar de simplemente cambiar de un idioma a otro idioma, cambiaron el mensaje y vino destrucción. Viene destrucción, Nehemías se aparece, reconstruye la ciudad, los muros lo reconstruye, esto es lo que hemos hablado, reconstruye y purifica el mensaje que habían ellos distorsionado. Empiezan otra vez a reconstruir sus prácticas como judíos, sus prácticas religiosas, sus prácticas de familia, en fin, todo eso se reconstruye. Y en el capítulo 13, que es donde estamos ahora, Nehemías se encuentra, después de que él ha hecho todo esto, se encuentra con un grupo de familias y de gente que vuelven a cambiar el mensaje. Entonces, quiero que piensen esto conmigo por un momento. Si han estado en la iglesia o si conocen un poquito de iglesia, el Antiguo Testamento inicia con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El sexto libro es el libro de Josué. Y Josué es el nombre del personaje en este libro. Y Josué es conocido como el caudillo, como el líder que toma al pueblo de Israel dentro o a poseer la tierra prometida. Por favor, escuchen esto. En el capítulo 24 de Josué, que es el último del libro, Josué ya está viejón, ya anda en tiempos extras, y se para enfrente del pueblo que volvieron a hacer lo que Nehemías se encuentra en el capítulo 13, y ve al pueblo cambiando no el idioma, pero cambiando el mensaje. Y Josué dice al pueblo: decidan a quién van a servir. Versículo 15 del capítulo 24, dice Josué: porque en cuanto a mí y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a. Ese es el mismo sentir o mensaje de Nehemías en el capítulo 13. Nehemías se da cuenta que aun cuando él al principio reconoce que la pregunta era cómo entonamos o cómo cantamos, cómo predicamos el canto del Señor en tierra forense,
y lo predicamos o lo cantamos de tal manera que el mensaje nunca cambia. Podemos cambiar los idiomas, podemos cambiar ciertas cosas, adaptarnos. En este caso vieron las fotos, es en una escuela en Alemania, es en un campo en el monte en África, donde quiera que estemos. Inclusive yo compartí ayer y no lo traigo para ponerlos, pero dentro de nuestra iglesia, ahorita de nuestra iglesia, directa e indirectamente, y cuando digo esos términos se refiero que todo está conectado. Tenemos aproximadamente 7 países que miembros de nuestra iglesia o personas de nuestra iglesia van a ir este verano. ¿Saben ustedes eso? 7 países. Personas de nuestra iglesia van a ir este verano. ¿Qué implica ello? Que yo estoy consciente de que cuando estas personas salgan a estos países a hacer trabajo, a llevar a cabo ciertas cosas, se van a encontrar con diferentes contextos y muchos de ellos extremadamente diferentes al de nuestra iglesia. ¿Sí? Demasiado diferentes al de nuestra iglesia. ¿Qué implica ello? Que aun cuando el contexto cambie, nunca va a poder ser diferente el mensaje. Entonces, la pregunta es: ¿cómo navegamos? ¿Cómo predicamos? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entendemos varias cosas. Que entre más diverso sea la situación, la meta no es unidad, el antídoto no es uniformidad, el antídoto no es simplemente igualdad. Y menciono todo esto porque en la cultura en que vivimos, la gente desea unidad, desea uniformidad, desea que nadie se ofenda, desea que, y yo no sé si ustedes saben esto, pero Dios mediante, ¿qué es? El 5 de mayo, dentro de 3 semanas, que es el primer jueves de mayo, cada año tenemos lo que se le llama el Día Nacional de la Oración. ¿Saben ustedes eso? Día Nacional de la Oración. Y literalmente comunidades, aquí en FAR lo hacemos, aquí en lo que viene siendo el downtown, el centro de FAR, nos reunimos diferentes iglesias, diferentes pastores y oramos por la nación, oramos por la ciudad. Y eso es importante, pero escuchen lo que les voy a decir. En una nación como la de nosotros, donde tenemos constitucionalmente la libertad de expresión, la libertad de adoración, eso implica entonces que el día 5 o 4, no sé qué es, pero el primer jueves de mayo, si un musulmán, si un budista, si un hindú quiere ser partícipe de esa reunión, ¿debe de participar o no? ¿Qué piensan ustedes? Y me refiero desde el punto de vista constitucional. ¿Sí me explico? Legal. ¿Se le puede decir no o se le tiene que aceptar? Porque el punto aquí es el punto es que nosotros como cristianos disfrutamos de esa libertad de expresión, por eso estamos aquí. ¿Me explico? Inclusive este viernes el director de lo que se le llama el International Mission Board, que es básicamente la agencia de misiones foráneas de los bautistas, su director se llama David Platt. Él dirige una conferencia cada año y sucede este viernes, va a ser este viernes, que es un simulcast que le llaman, va a ser a través del internet y tiene que ver con la iglesia que está en persecución. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? El punto es esto. El punto es de que esta cultura, esta gente, la meta no era que simplemente nos lleváramos bien. La meta es que simplemente nos camuflajeáramos con la cultura. La meta no era simplemente que habláramos el idioma de la cultura. La meta es que independientemente donde estemos, y en este caso obviamente Nehemías descendió a reconstruir Jerusalén, pero ustedes saben que muchos judíos fueron llevados a Babilonia, muchos judíos fueron llevados a Persia, muchos judíos van a ser esparcidos por todos lados. Independientemente, el antídoto, la respuesta es simplemente obediencia al Señor o fidelidad del pacto. ¿Qué implica ello? Que ahorita donde estamos como familias, cuando vemos los hijos salir a high school, vemos los hijos salir al colegio, vemos los hijos que eventualmente se van a casar, lo que tengan que hacer, vida profesional, el punto es es que la meta no es simplemente que tengan una buena carrera, la meta no es simplemente que tengan una buena posición económica, todo eso es importante y es bueno. La meta no es simplemente que tengan una buena iglesia a la que asisten cuando sean grandes. La meta es simplemente obediencia a Dios. Porque la Biblia y la historia nos muestra que cuando el pueblo de Dios desobedece, ¿qué sucede? Hay consecuencias. Hay consecuencias. Esa es la realidad. Entonces hablamos de la fidelidad al pacto, y el pacto es la Biblia, el pacto es Dios. Dios ha hecho un pacto. Ese pacto eventualmente se convierte o se encarna, se convierte en una persona. Su nombre es Cristo. Los pactos a través de la historia se sellan ¿con qué? Se sellan con sangre, ¿sí?
Entonces Cristo dio su sangre en un madero para sellar el pacto y eso llevamos salvación. Quiero que piensen en esto, porque aquí es donde estamos. Lo que va a hacer Nehemías es que va a hacer una reforma. Esta gente lo que hizo es que cambió el mensaje. No solamente empezó a hablar el idioma del pueblo forense, no solamente empezó a agarrar las costumbres, pero empezó a cambiar el mensaje de tal manera que empezaron a hacer lo que es matrimonios interraciales que involucraban matrimonios de interfe. De tal manera que empezaron a adorar otros dioses y Nehemías, a través de todo lo que he explicado, a través de su reconstrucción de los muros, a través de reconstrucción de las costumbres y el judaísmo, hace una reforma. Capítulo número 12, vean lo que dice el capítulo 12, abran sus Biblias, abran sus aplicaciones en la Biblia, porque no va a estar en la pantalla. Capítulo 12, versículo 27, no está en la pantalla, escuchen esto. Dice esto: cuando llegó el momento de dedicar o consagrar la muralla, los muros, escuchen esto, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias, al son de címbalos, al son de arpas, al son de liras. Y el punto es este: el punto es que terminan las murallas, terminan los muros, reconstruyen la ciudad, y cuando terminan, Nehemías, porque es un aspecto espiritual, quiere consagrar eso, adorar a Dios. Vean lo que está pasando con los levitas. Los levitas simplemente son los pastores, los líderes religiosos, y no estaban alrededor. ¿Por qué? Porque tenían años los levitas, los líderes religiosos, que habían sido básicamente desempleados. ¿Por qué? Porque la gente no estaba adorando a Dios, porque el sistema religioso estaba de cabeza. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Entonces, cuando es tiempo de buscar a Dios, de adorar a Dios, no hay quien nos dirija en la adoración. ¿Por qué? Porque las iglesias, si usan el término ahorita, las iglesias ya no existen, no hay líderes y tienen que ir a buscarlos. Entonces, lo que hace Nehemías es que en el capítulo 12 vemos la cúspide, vemos la culminación de lo que es una reforma. Lo que está haciendo Nehemías, está diciendo Nehemías: ok, el hecho de que reconstruimos los muros, la reconstrucción no implica que fuimos buenos, la reconstrucción implica que los persas ahora nos están ayudando o los babilonios se fueron. Sí, no es la ausencia de problemas. La razón que hemos reconstruido los muros es porque, y esto lo hicimos hace 2 semanas, es porque cuando la palabra de Dios se abrió en el capítulo 5, en el capítulo 6, y hubo un arrepentimiento de su pueblo y regresamos a la fidelidad al pacto, el Señor permitió la reconstrucción de estos muros, de tal manera que estos muros son el simbolismo tangible de que Dios está a nuestro lado, o el favor de Dios hacia nosotros. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos reconocer esto en adoración a Dios, y no tenían quien los dirigiera en adoración. A raíz de todo ello, de esa reforma, el problema con las reformas, y saben lo que estoy diciendo de cuestión de reformas, ¿verdad? De reformar algo, de retomar, de reconstruir. En el lenguaje antiguo de la iglesia, típicamente llamamos esto un avivamiento, el reconectar con Dios, el reconsagrar tu vida a Dios. El problema con todo eso, por favor escúchenme, el problema con todo esto, o con estas prácticas que son importantes, es que nunca son permanentes. ¿Qué significa ello? Que muchos de nosotros venimos de familias, de padres, de abuelos, de bisabuelos, que fueron fieles al evangelio, sirvieron a Dios, vivieron vidas consagradas y todo eso. Pero llegó nuestra generación y ¡ay, Dios mío! ¿Sí me explico? Crecimos en la iglesia, pero luego nos fuimos por ahí, anduvimos y le dimos vuelta al asunto, y ahora estamos de regreso a la iglesia, lo cual estoy agradecido que estemos de regreso a la iglesia. ¿Sí me explico? Pero el problema ahora, hoy en día, en nuestra generación, es que ahora nuestros hijos y nuestros nietos, hay un riesgo muy grande que no estén abrazando lo que aprendimos de chicos o lo que la palabra enseña. Entonces, nuestros hijos y nuestros nietos, por favor escuchen esto, van a necesitar o necesitan ahorita una reforma. ¿Sí estamos captando la idea aquí? Las reformas o los reencuentros con Dios nunca son permanentes. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a hacer lo que el pueblo hizo. El hombre empieza a darse cuenta, e inclusive por eso es que les quiero poner esto. El hombre empieza, y esto que está enfrente de ustedes son el resultado o el producto de una reforma. Esta es la manera en que sabemos si realmente estamos conectando con Dios. Escúchenme esto, por favor. Número 1, tenemos que declarar ahorita que lo que está pasando en nuestra cultura, lo que está pasando en nuestras familias, en nuestro mundo, es tierra forense. No, en otras palabras, yo sé que la situación está difícil, yo sé que la situación en México está muy difícil, yo sé que lo que pasó en Ecuador anoche es algo devastador. En fin, lo que está a nuestro alrededor está literalmente de cabeza. La moralidad, la situación, la economía, la familia, bla, 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 todo eso. Lo peor que puede suceder, ¿qué es lo que pasó con esa gente? Es que vieron ese caos
vieron ese caos, esta gente, y se sintieron en casa. Entonces yo quiero decirte desde ahorita, si tú ahorita estás viviendo abiertamente, cuando digo abiertamente digo que no lo estás ocultando, que en el término común es te vale, y abiertamente vives en desobediencia y no te incomoda, la tragedia no es que vivas en desobediencia, la tragedia es que no te incomoda. ¿Sí ven lo que estamos haciendo? Entonces, lo que tenemos que empezar diciendo es esto: es que literalmente estamos en tierra extraña. ¿Podemos estar de acuerdo en ello? Esa es la evidencia de una reforma. Número 2, eso implica que el estar en tierra extraña no implica que tengo que casarme con gente forense. La clásica de los solteros es esta: es que no encuentro uno que realmente sea cristiano y por eso pues a falta de pan, tortillas. Y véngase, yo como quiera lo convierto. La clásica. No podemos hacer eso. No podemos simplemente justificarnos porque estábamos en tierra forense. ¿Sí me explico? Navegamos un mundo que no nos pertenece. Vivimos en una cultura que somos afectados por esas decisiones, pero eso no implica que tengo que emparentar, que tengo que tomar decisiones que eventualmente van a afectar moralmente, espiritualmente, económicamente y todos los mentes que se pueden imaginar en gentes que todavía no nacen, que son tus hijos y tus nietos y los nietos de tus nietos. ¿Sí me explico? Va a afectar eso, porque es lo que le pasó a esta gente. La cuestión de los muros destruidos fue simplemente el efecto de dominó, pero la raíz de ello es que esta gente se relacionaron con prácticas que no debieron de haber hecho porque cambiaron el evangelio. Y la última es esta, que esta es la más difícil de compartir. La última es esta: toda persona que no reconoce que está en pueblo extraño o en tierra extraña, y toda persona que no tiene problema el mezclarse con costumbres, con prácticas y filosofías extrañas, es el tipo de persona que ve las calamidades, ve las tragedias y le echa la culpa a alguien más. Escuchen esto: cuando Nehemías llegó a Jerusalén y ve la devastación, los judíos mismos estaban echándole la culpa a que Dios era débil. Los judíos mismos en esclavitud o en exilio en Babilonia o en Persia se creían todavía soberbios y mejor que sus amos. En otras palabras, ellos siempre pensaron que el problema eran la gente de fuera, alguien más. Sí, cuando tú entiendes que estás en tierra forense, que este no es tu mundo, cuando tú entiendes y yo entiendo que eso implica que no debo de mezclarme, que no debo que el punto de estar en tierra forense, escuchen eso, el punto de estar en tierra forense implica que aun cuando estoy en un mundo difícil, aun cuando todo esto me afecta, no debe de afectar mi exclusividad a Dios. No debe de afectar eso. De tal manera que el número 3, la primera cosa que tenemos que darnos cuenta, que esta gente no se dio cuenta convenencieramente, es que el problema no estaba en los babilonios, el problema no estaba en los persas o en los asirios que los conquistaron. ¿Saben cuál era el problema de ellos? Era que sus mismos profetas se habían corrompido. ¿Sí? El problema era interno. El problema no, inclusive, esta es la razón. La razón que es interno y no externo es porque ustedes y yo sabemos, y esto lo han escuchado de mí muchas veces, aun cuando los babilonios, los persas, los asirios, estas naciones que conquistaron a Israel fueron malos, era gente mala, entendemos, basado en la palabra de Dios, que esta gente, con toda su maldad, con todo su paganismo, con toda su barba, eran unos bárbaros, fueron instrumentos de Dios. ¿Qué significa ello? Que la maldad en este mundo no pone a Dios en un estado de alerta, que Dios diga: uy, ¿qué voy a hacer ahora? Wow, nunca había visto una iglesia que estuviera tan disfuncional, nunca había visto un matrimonio. ¿Sí me explico? Dios está en control de todo. No estoy diciendo que Dios está de acuerdo con lo que está sucediendo, pero todo lo que quiero decir esto es que la evidencia de que realmente estamos en una reforma, estamos reconectando, estamos haciendo lo que dice el versículo 27, estamos consagrándonos a Dios, es, una vez más, reconozco que esto no es mi territorio, no puedo ver la vida y decir I'm home, aquí me quiero quedar el resto de la vida. Número 2, tengo que conocer que no puedo mezclar, necesito exclusividad a Dios. Y número 3, tengo que entender que el problema está interno, que lo que hemos hecho, hemos adaptado la palabra de Dios a mis circunstancias, nos creemos que somos la excepción a la regla.
Nos creemos que somos VIP, que somos intocables y que si Dios lo puso en mi mano, cualquiera que sea, tiempo, recursos, dinero, no sé, lo que sea, talento, vean esto, si lo puso en mi mano es para mi consumo, en lugar de entender que es para bendición de otros. Eso es parte del problema. En fin, esto es lo que tiene que hacer Nehemías. Nehemías en el capítulo 3, versículo 28 dice lo siguiente. Escuchen lo que está diciendo. Dice, porque esto es lo que hace. Después de que se da cuenta que esta gente no agarra la onda, que es tiempo de reformar la situación, dice a uno de los hijos de Joyadá, escuchen esto, hijo del sumo sacerdote Eliasib, Joyadá, hijo de Eliasib, lo eché de mi lado, lo corrí, lo saqué, lo despedí, porque era yerno de ¿quién? Del enemigo número uno de Nehemías. En otras palabras, vean lo que está pasando. Esta gente en su corrupción, esta gente en su regreso, en su retorno a prácticas no aceptables delante de Dios, habían puesto en liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo? En el sumo sacerdocio, a un yerno de un hombre que había sido parte de todas las calamidades. Y Nehemías simplemente lo que dice: esto no va a suceder. Y menciono esto porque ustedes leen en el libro de Corintios, que en el libro de Corintios hay un problemas de inmoralidad en el liderazgo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo la iglesia? Literalmente haciéndose de la vista gorda y no decía nada, porque es el hijo de esta persona. ¿Sí me explico? Lo que llamamos en este caso politics, simplemente por la cuestión de ello. Ven lo que hace Nehemías. Recuerda esto, está orando él a Dios y dice: recuerda esto, Dios mío, en perjuicio de los que profanaron. ¿Qué es la palabra profanar? Contaminar, maldecir. ¿Sí? Maldijeron o contaminaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes. ¿Y de quién? Sí, los levitas eran los que instruían a la gente la palabra de Dios. ¿Qué implica ello? Que si tus líderes o tus instructores están corruptos, ¿qué tipo de mensaje vas a recibir? Corrupto. Entonces, lo que está pasando aquí es que él está tomando una reforma. Está tomando otra vez la reforma, porque las reformas nunca son permanentes. Y está diciendo él: Señor, perdónalos, Señor, ten misericordia de nosotros. De tal manera que esto es lo que quiero que piensen. La reforma es esto. Número 1 es exclusividad. Capítulo 13, versículos 1 y 2. Vean lo que dice. Capítulo 13, ahí en sus Biblias, porque no está en la pantalla. Dice: aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés. ¿Qué es el libro de Moisés? La ley. Y dice: y allí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios. ¿Qué significa ello? Que está pidiendo que haya separación, que no se mezclen. Versículo 2: porque no solo no les había dado de comer ni de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balán. ¿Recuerdan a Balán, el profeta que había sido contratado para qué? Para maldecir a Israel. Cuando pienso en Balán, que es un profeta que termina bendiciendo, pienso en Shrek, porque le habla ¿qué? ¿Un asno? Es lo que pienso, Shrek, que tiene un talking donkey, un burro que le está hablando. Y dice, el cual dice, lo contrataron para que maldijera. Antes, en realidad, nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Entonces lo que está diciendo es que conforme se lee la palabra de Dios, hay exclusividad. Escuchen lo que les voy a decir: necesitamos exclusividad en la vida. El problema más grande de los Estados Unidos, en nuestra cultura, en América, de la iglesia, no es que nos hemos hecho ateos, es que hemos combinado el cristianismo con un montón de prácticas. Ese es el problema de nuestra generación. Es lo que está sucediendo aquí. Número 2, exclusividad. Número 2, esa exclusividad tiene que ser manifestada en dependencia. Por favor, escuchen eso. La pregunta no es si vamos a depender de alguien o de algo. Por favor, escúchenme. Esta cuestión de que tú no tienes fe, de que la fe no tiene sentido, esta cuestión de que simplemente tú sabes qué hacer, no, escucha, si el punto simplemente no es en quién confías, el punto no es si tienes confianza, es en quién confías. Porque en el versículo 10 y 12 del capítulo 13, observen lo que dice. En estos versículos dice: también me enteré de que a los levitas no les habían entregado sus porciones, y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Otra vez, los líderes de la iglesia, los levitas, los que estaban dirigiendo la iglesia, tienen que regresar a sus campos porque no se les estaba proveyendo a ellos. ¿Qué significa ello? Versículo 11: así que reprendí a los jefes y les dije, aquí está la pregunta: ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Traje a los levitas, traje a los líderes de la iglesia o del templo, y vean lo que dice el versículo 12: todo Judá, ¿qué es lo que hizo Judá? Toda la nación trajo a los almacenes la 10ª parte, que es ¿qué? El diezmo.
del trigo, del vino y del aceite. Lo que había pasado es que otra vez los pastores y líderes estaban desempleados porque la gente no estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo, porque esto no es un culto en el cual queremos que ustedes den dinero a la iglesia. Escuchen lo que estoy diciendo. La perspectiva de alguien que abraza exclusividad, solamente Dios en mi vida y nadie más, es manifestada no en la oración que hacemos en privado, el tiempo que pasamos en la iglesia, cómo cantamos a Dios. Es manifestada de una manera tangible. Y no hay cosa más tangible que el dinero. Porque el dinero, todos sabemos cuánto recibimos y todos sabemos a dónde lo mandamos. ¿Qué implica ello? Que tú no puedes sentarte aquí esta mañana y decir: ay, caray, no sé qué pasó con el cheque, no sé dónde está. No, si sabes, está donde lo mandamos. ¿Sí me explico? Ok, ¿qué implica ello? Escuchen lo que voy a decir. Eso implica que en una cultura como esta, en el tiempo en que estamos viviendo, la exclusividad es manifestada en confianza. Si realmente Él es mi Dios, si realmente Él es mi único Dios, si realmente entiendo que mi trabajo y mi sustento no es porque yo sé, no es porque yo tengo fuerzas, no es porque estoy joven y por mis habilidades, es porque Dios me ha provisto ello. El diezmo, escuchen esto, el diezmo es simplemente diciéndole a Dios esto: tengo que traer, no dar, traer lo que te corresponde, porque el reto no es diezmar. ¿Lo han escuchado de mí? El reto es el 90% que me corresponde administrar, darle gloria a Dios con ese 90%. Ese es el reto. El reto es literalmente ajustar, ven esto, ajustar mi estilo de vida a mi ingreso. El problema en Estados Unidos, en su gran mayoría, con excepciones, no es que no tenemos recursos, es que nuestros recursos están correteando nuestro estilo de vida. Ese es el problema. Y yo por eso le recomiendo lo que he dicho por varios años ya, la fórmula, y digo la fórmula porque no es mágica, pero es el 10-10-80. ¿Recuerdan eso? 10-10-80. En nuestro ingreso, porque es un 100%, iniciamos con el 10% que engrandecemos el reino de alguien más. ¿Qué significa ello? Que cuando ustedes dan su diezmo a una institución como la iglesia, que nos dedicamos exclusivamente a bendecir a otros, lo que ustedes contribuyen es para engrandecer el reino de alguien más. Por eso engrandecemos el reino de alguien más, 10%. El segundo 10% es para engrandecer tu reino. A eso se le llama ahorros. Yo sé que es una palabra así. Alguien tiene que hacer ahorro. Google it, porque no sé qué significa. Es con H, sin H. Sí, yo sé que no lo conocemos porque vivimos al día y porque nuestro estilo de vida no lo permite. ¿Se pueden imaginar ahorita cuánto descanso tendrían a ustedes y yo económicamente si viviéramos en el 80% de nuestro ingreso? El problema con nosotros es que literalmente vivimos en el 110, 115, 120%. ¿Qué implica ello? Que vivimos endeudados, que manejamos carros que no podemos pagar, vivimos en casas que no podemos pagar. ¿Sí me explico? Es el problema. Somos una nación que decimos exclusividad con Dios, pero a la hora de la hora, en quien dependo es en el materialismo. Yo dependo en lo que mi cheque dice. Yo dependo y sacamos nuestra lógica en las finanzas. En este caso, esta gente se habían olvidado de hacer eso, y eso había puesto a la iglesia o el templo o las prácticas de tal manera que los levitas tuvieron que regresar a sus lugares de trabajo porque no había ingreso para ellos, porque de eso vivían ellos. De tal manera que Nehemías dice: ¿cómo es posible que ahora que están reconstruidas las murallas, ahora que el Señor ha bendecido, ustedes sigan viviendo pensando que si Dios bendice es para mi consumo, es para mi acumulo, es simplemente para mí, y el resto de la gente que literalmente se vaya al infierno? No me interesa, pobrecitos, mala suerte. ¿Sí me explico? Sí se dan cuenta. Inclusive, entre paréntesis, tengo que acabar. ¿Sabían ustedes que todo lo que estoy escribiendo, todo lo que estoy diciendo, se refleja al final de la historia en cómo nos tratamos unos a otros? Escuchen lo que les voy a decir. Si podemos educar una generación a depender completamente de Dios a través de sus finanzas, imagínense hijos, hijas que crecen con estos principios. A la hora que tienen encontronazos en sus futuros matrimonios, va a ser mucho más fácil lidiar con diferencias en el matrimonio, porque por naturaleza he aprendido a ser generoso. ¿Sí? Típicamente la razón de los matrimonios que batallan, la razón que nuestros hijos batallan en sus relaciones personales, es porque por naturaleza hemos sido, ¿qué es lo opuesto a ser dadivoso? ¿Avaro? ¿Es la palabra? ¿Como el asadón? Venga para acá. Primero yo, después yo, y el último ¿quién? El último yo.
¿Sí me explico? Es algo que la Biblia enseña desde un principio. Obviamente el ejemplo supremo, ¿quién es? Su nombre es ¿quién? Aquel que dice Filipenses que estuvo en semejanza a Dios, no lo consideró y se desprende. ¿Y qué es lo que hace? Literalmente da su vida por nosotros en un madero como un malhechor. La última cosa que quiero que piensen es esta: es literalmente quitar la autosuficiencia. Versículos 15 al 19, que no tengo tiempo de leerlos, es simplemente esa dependencia donde lo que estaban haciendo, estaban prostituyendo o estaban contaminando el día de reposo, de Sabbath, el día de reposo. Porque conforme reconstruyeron los muros, reconstruyeron el templo, empezaron otra vez las ventas, y estos ingratos judíos vieron que en 6 días de trabajo ganaban $100, y dijeron: si le agrego un día más, que es el día de reposo, voy a hacer 120. Entonces literalmente Nehemías se da cuenta y dice: ¿cómo es posible que algo que el Señor ha consagrado para su servicio, el día de reposo, ustedes lo contaminen simplemente por la avaricia, por agarrar más profit? Aquí está el punto: Dios nunca se opone a que progresemos. Dios se opone a que sustituyamos la dependencia a Él por nuestro progreso. ¿Sí? No salgan de este lugar diciendo que Dios quiere que sean pobres. Eso no es lo que la Biblia enseña. Dios enseña que el día de reposo, escuchen esto, el día de reposo, especialmente en esta cultura, no es simplemente más que Dios diciendo esto. Por favor, véanme. En esta cultura, si tú no trabajas, tú no comes. Así es simple la cultura. Aquí no hay refrigeradores, aquí no hay alacenas, aquí no hay carritos con el que vas a H-E-B para echar todo el mandado de la semana. Eso no existe aquí. En esta cultura, si no trabajas, no comes. Cuando este día de reposo fue instituido, lo que Dios estaba diciendo, que está diciendo hoy en día, es esto: necesito que trabajes 6, porque con 6 días de trabajo te voy a alimentar. ¿Cuántos días? Porque aún con tu trabajo, véanme, con tu trabajo, aunque tú trabajas, el alimento que tú tomas el lunes, el martes, el miércoles, que con el sudor de tu frente, proviene de mí, no de ti. Entonces la manera más tangible es decir: este séptimo día, que es de reposo, es para tangiblemente declarar que el Dios que yo le sirvo no solamente me ha dado las manos para trabajar, condena la flojera obviamente, para trabajar, no solamente me da el trabajo en el cual puedo desempeñar mis talentos, me provee un cheque que sustenta mi hogar, pero literalmente todo depende de Él, todo le pertenece a Él. De tal manera que Nehemías termina simplemente diciendo esto es lo que voy a hacer, porque todo esto lo han violado, porque no se han dado cuenta de que están viviendo no viven en exclusividad, no se dan cuenta que no dependen de mí en cuestión del diezmo, no dependen de mí en cuestión del día de reposo. Y Nehemías hace esto en el versículo 30 del capítulo 13. Dice: ¿qué es lo que hizo Nehemías? Sí, a mí me gustaría acabar el sermón o la plática esta mañana diciendo, escuchen esto, diciendo que la gente vino a ser purificada. Vean lo que está diciendo la Biblia. ¿A quién purificó Él? Al final del pasaje: sacerdotes y qué. En otras palabras, el pueblo estaba en caos porque los líderes estaban en caos. ¿Sí están captando eso? Se los dije hace un momento. El problema no fueron los asirios, ni los babilonios, ni los persas. ¿Quién fue el problema? El problema fue corrupción del mensaje de la palabra de Dios. Falsos profetas, falsos maestros. Véanme tantito. La iglesia hoy en día tiene falsos profetas y falsos maestros porque la iglesia está ignorante y no sabe cómo distinguir. Está en nosotros saber lo que la Biblia dice. No podemos seguir esperando que alguien más nos diga qué es lo que la Biblia dice. De tal manera que lo que hace Nehemías, y me encantaría que la Biblia dijera: oh, los levitas, los sacerdotes sintieron convicción y vinieron a Nehemías para ser purificados. Nehemías tuvo que purificarlos. Dios nos está llamando a tomar este paso de fe, de que aun cuando vemos una nación que Dios en su misericordia ha reconstruido y la nación continúa regresando a las prácticas, está pidiendo, hombres y mujeres, que tengamos la urgencia de declarar que esta nación, por hermosa que es los Estados Unidos de Norteamérica, no es permanente. Esta nación un día no va a existir. Este templo un día no va a existir. Tu alma va a existir para siempre. Y empieza con una purificación. Escucha lo que te estoy diciendo. Si esta mañana tú no ves necesidad de ser purificado, es porque simplemente has caído en la arrogancia de pensar que tienes todo formulado, que aun cuando es mi tercer o cuarto matrimonio, porque los primeros se derrotaron, fue culpa de ella o de él, es la suegra que tuve, ahorita todo es nuevo. No. Sí, escucha esto. Entre más cercano estás de Dios, por favor escúchenme, entre más cercano estás de Dios,
más ves la necesidad de purificación. Yo puedo argumentar esta mañana que si tú no sientes necesidad de Dios, es porque probablemente estás más cercano de tu propio idiosincrasia, de tu propio sentimiento, de tu propia cultura. Y que el Señor te bendiga si ese es tu deseo. Si tu deseo es exaltar tu persona, creer en lo que tú dices, Dios te bendiga. Seguiremos orando, pero te estoy haciendo la invitación a que tengas la necesidad, de tal manera que dice: organicé las ofrendas de la leña en las fechas establecidas y le entrega las primicias. Pónganse de pie, por favor, pónganse de pie, porque quiero que se den cuenta cómo termina este pasaje. En las letras amarillas es para que se las lleven a casa, para que tomen una decisión esta mañana. Ven lo que está pasando. Tenemos algunos líderes de nuestra iglesia que van a pasar aquí al frente, porque van a estar aquí al frente esperándolos a ustedes para orar en este altar. Y esta es la oración. La oración es Nehemías. ¿Qué está diciendo? Acuérdate de quién. Acuérdate de mí. Al parecer mi gente se ha olvidado de ti. Al parecer, aunque yo soy parte de ellos, Señor, yo entiendo que esto no es mío, esto es temporal, esto es algo transitorio. Yo entiendo que me llamas a exclusividad. Si nunca has pedido ser purificado por Dios, la purificación que Nehemías habló es que tú entregues tu vida a Cristo, que seas lavado por literalmente la persona de Cristo, que esta mañana veas la necesidad de arrepentimiento, porque esta es la meta de nuestra reunión, que le pidas a Dios abiertamente: acuérdate de mí. Y observen esta hermosa presentación del pronombre posesivo personal. Dios, no dice Dios de Israel, Dios de la Biblia, Dios de las naciones. ¿Qué dice Nehemías? Dios. Mi pregunta es si Dios se ha convertido en algo personal en ti. ¿Acaso estás aquí porque tu mamá te ha dicho que estás aquí? ¿Acaso estás aquí porque alguien más te trajo que estás aquí? ¿Cuál es la razón que estás aquí? ¿Lo has hecho algo personal?